Carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Acompáñeme entonces a la escritura, al libro de Éxodo 14, 15, 16. Como se titula el tema, que ahorita acabamos de ver, existen cosas que el Señor hace, pero existen otras cosas que el Señor te demanda que tú debes hacer. Es menester y es bastante importante que entendamos hasta dónde llega el poder de Dios, hasta dónde llega la responsabilidad de Dios y cuándo comienza la nuestra. Éxodo 14 del 15 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Tenemos aquí a Moisés con un temor o con una idea un poquito nublada de lo que debía hacer, pero entendemos que Dios puso el poder en Moisés. Pero ese poder que Dios pone a veces en nuestras vidas solamente se activa cuando marcha y cuando damos el paso de fe. O sea que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que el poder gravita sobre nosotros, que el poder de Dios está sobre nosotros para avanzar, para ir delante de un obstáculo, y simplemente por el hecho de no movernos, de no poner de nuestra parte dirigiéndonos hacia adelante, es que no vemos el poder de Dios manifestándose. Entonces entendamos que Dios ya puso el poder, pero en nosotros está la responsabilidad de marchar. Siempre tenemos que ordenar, para que el mar se divida, para que la dificultad se divida, tenemos que avanzar. Si ustedes salen en este momento y van derecho y van caminando y diciendo: yo sé que Dios está delante de mí y la puerta se va a abrir sola, te vas a dar un golpe contra la puerta. La tienes que abrir, tienes que decirle a la dificultad que se abra, que se quite de en medio al enemigo, aquello que se levanta en contra tuya, que se tiene que mover de allí, porque el poder está sobre ti. El poder está en la vara. El poder de Dios está sobre el creyente. Ha sido delegado. Es una autoridad delegada. ¿Y cuántos de ustedes no están revestidos y investidos de poder ilimitados? No por sus capacidades, sino por lo que la mente dicta. Entonces entendamos, hermanos, que la limitación no está en nuestras fuerzas, sino que debemos determinarnos a dar pasos de fe. Amén. Entonces Dios le dijo a Moisés, porque este es el otro asunto que les voy a decir: Moisés, tenés que dejar de estar orando. Ore, que ore, que ore, que ore. Y existen situaciones, les digo, mis hermanos, no creo que pase aquí en la Carismática, pasa en otras iglesias, pero existen situaciones donde la oración se toma como un pretexto para no actuar. Señor, yo ya estoy orando, pero no he salido a hacer lo que me corresponde. Es como una excusa para justificar que no queremos actuar, hermanos. No pasa aquí, vuelvo y le repito, no se sienta regañado. Y si se siente regañado, pues ya sabe qué tiene que hacer. Si sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos, es tiempo de movernos. Esto me recuerda una historia de que había un río congelado por allá en Canadá, en la Columbia Británica, que es uno de los estados canadienses. Y había un río congelado, un glacial que se llama, y había unas personas conversando, charlando, pescadores. Y un momento, por el deshielo, un trozo del hielo comienza a despegarse del río y comienza a llevarse a las personas. Todos comenzaron a saltar a la orilla, al lugar seguro, pero hubo uno que se arrodilló y se puso a orar. No, el Señor me va a salvar, Señor. El bobito decía: el Señor me va a salvar, el Señor me va a salvar. Y la gente le decía: hombre, ya deje de orar, escuche, bobito, se lo va a llevar la corriente. Mire que esa grieta se está haciendo más grande. Venga a la orilla, venga a la orilla. Y así nos dice el Señor en esta mañana: ya dejemos de orar, creamos en Jesús y saltemos a la orilla. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Ahí está el Señor esperando.
a que saltemos, a que nos arrojemos a sus brazos, a que tengamos esa disposición, esa fe. En eso consiste la fe. Necesitamos tener ese sentir. Y este que viene me gusta. Ahí se van a tener. ¿Ustedes tienen ahí donde agarrarse? Levanten la mano los solteros. Levanten la mano los solteros. Uy, por ahí vi unos casados que levantaron la mano. Están aburridos con la señora. Voy a apuntar aquí consejería a mitad de semana. Levanten la mano los solteros. Amén, gloria a Dios. Dios pone la persona indicada en tu vida, pero tú debes ser sensible para tomar la decisión y discernir que esa es la persona que Dios tiene. Miren, existen varias conjeturas con este tema y vamos a referirnos a la escritura para ampliar un poco. Yo tengo un concepto que después de tanto adentrarme y ahondar en la palabra de Dios me ha quedado claro. Hay algunos teólogos, algunos pensadores cristianos, personas que se debaten en este tema. Dicen que si Dios da o no da la pareja. Todos nos hemos hecho ese interrogante, ¿no? A veces cuando estamos agarrados en la casa, esto no es de Dios. Yo sé que esta no era porque esto no es de Dios. A veces nos ponemos en esa tónica. Personalmente, y según, vamos a leer el libro de Proverbios 19:14. Proverbios 19:14, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un tanto más específica en la caracterización de este texto. Dice Proverbios 19:14, y escúchenme todos los que están solteritos y aún los que tienen esposa en este momento. Dice: los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Claro, hay unos que dicen, no, es que Isaac salió a buscar esposa, es que tal salió a buscar esposa. Pero nosotros no podemos ser tan soberbios de excluir la soberanía completa de Dios sobre nuestros asuntos. Amén. Dios es soberano en todos tus asuntos. Así que si tú individualizas un asunto, si tomas por cuenta propia una decisión, ahí es donde vienen los problemas. Porque Dios debe ser soberano en todos los aspectos de mi vida. Si no, un cristiano no es verdaderamente cristiano si no involucra a Dios en todo lo que va a hacer, en todas las decisiones que va a tomar. No, yo voy a ir muy oriondo. Algunos decidieron irse de safari a cazar sin la supervisión del Espíritu Santo. Y saben que se encontraron un loquito, una loquita por ahí que ahorita les está haciendo la vida de cuadritos. Y es por eso que vemos tantas separaciones, tantas divisiones, porque decidieron salir sin la supervisión del Señor a conseguir una pareja. Y así no funciona la vida de un hombre o una mujer de Dios que ha sometido por completo su existencia a Cristo. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cuántos están conmigo? Ahora existen los extremos de los hombres y mujeres que se van al otro extremo. Porque aunque Dios pone las personas, esa pareja que Él tiene para ti, Él no va a tomar la decisión por ti. Él va a poner un sentir. Si tú eres sensible, Él va a dar señales, sueños, confirmación a través de otras personas. Solo cuando el asunto viene de Él y cuando tú lo has puesto en sus manos. Pero Señor, es que yo la amo, yo la quiero. Yo recuerdo que antes de yo casarme aquí con mi esposa que está al lado, yo siempre por unas 3 personas llegué a orar. Y esta es, Señor. Y el Señor callado. Yo creo que como tú no has respondido, esta es. Cuando uno ya estaba encarretado, esa no es. Entonces, encarrétese para que el Señor se la quite, hermano. Pero algo también es muy cierto, es que hay hermanos que se van al extremo. Son muy exigentes y se quedan vistiendo santos. Dios todo el tiempo le ha estado poniendo en sus narices las personas indicadas, pero no nos podemos poner idealistas. El idealismo es algo que afecta al cristiano de hoy en día. Es que tiene que ser la sierva de la alabanza,
Yo no sé si aquí como que hay una disponible de la alabanza para que se escriban por allí. No quiero decir quién es, pero por ahí hay inscripciones abiertas. O la sierva que danza, ¿es así? Me están corrigiendo por acá. Entonces la que danza de pronto puede ser, pero la persona que Dios va a poner no tiene que ser un ideal, tiene que ser la que Él decida que es la correcta para tu vida, tu ayuda idónea. Por eso vamos a los que están solteros a sensibilizarnos, a tener un corazón dispuesto, a tener un corazón propio para que Dios fluya. ¿Cuál es el versículo favorito de las niñas, de las doncellas de los 15 a los 20 años? ¿Usted sabe cuál es? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y usted las ve andando así. No miran sino para el techo. Pero cuando llega de los 20 a los 30, ya la cosa como que va cambiando. Y cuando va llegando a los 30, cambia el versículo. ¿Saben cuál es? Vengan a mí todos los cansados. Y la cosa de ahí para arriba se pone más dura. ¿Cuál es el favorito de los 30 a los 40? El que a mí viene, no lo echo fuera. Y de los 40 a los 30, perdón, 40 a los 50, joven fui y he envejecido. Y de ahí para arriba, ¿sabe cuál es? Terminó su esperanza. Denle un aplauso al Señor. Dios te da la unción, tercer punto, mas tú debes buscarla. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti te será hecho, mas si no, no. El profeta Eliseo, aquí quiero entrar en contexto, porque previamente a esto Eliseo se había puesto a la par de Elías, ya que el Espíritu Santo en su condición profética le había revelado a Eliseo que Elías iba a ser arrebatado. Entonces él no quería despegarse del profeta Elías, debido a que él entendía que había algo para él. Y por cualquiera de las escuelas proféticas, porque Elías comenzó a despedirse de todas las escuelas proféticas en Jericó, al otro lado del Jordán, y Elías estuvo en esta operación, pero Eliseo sabía que había una promesa sobre él. Por eso muchas veces pedimos la presencia de Dios y no la tenemos, porque la presencia de Dios no es algo que se recibe para permanecer pasivos. La presencia se le da a los que permanecen en movimiento, a los que buscan la gloria de Dios por medio del desarrollo del ministerio, del ejercicio ministerial. O sea, todos tenemos una porción del Espíritu, una medida. Amén. Pero el precio de heredar la unción profética, de heredar la unción que tanto añoramos, que vemos por televisión, que decimos: ese hombre tan tremendo, cómo Dios lo utiliza. Todos tenemos ese potencial para desarrollar. Todos tenemos esa facultad de ser revestidos por el Espíritu Santo para hacer cosas gloriosas. ¿Cuánto lo creen? ¿Quién quiere ser instrumento del Espíritu Santo en esta mañana? Todos deberíamos anhelarlo. Pero aunque Dios no condiciona su espíritu, sí nos demanda el asunto básico de la fidelidad. Fidelidad a la casa, fidelidad al líder, fidelidad a esa persona que está a tu lado, que te visita, que te impone manos, que escucha tus situaciones difíciles. Pero lo más importante, hermanos, es que vemos cómo realmente estaba en la potestad de Dios dar esa petición. Cuando Dios le transmitió a Elías esa potestad de decirle: pregunta a Eliseo qué quieres, antes de que él sea quitado, porque Elías no tenía la capacidad de heredar por sí mismo.
Elías heredó lo que Dios le dio, no lo que él tenía. Por eso es importante entender de que solo vamos a recibir el Espíritu Santo si estamos al lado de esa persona que tiene el Espíritu Santo. No es malo tener un líder, hermano. No es malo venir a la iglesia. No es malo que alguien te pastoree. Porque el día de mañana, cuando ese líder, ese pastor ya no esté, es tu turno de tomar el lugar. Es tu turno de tomar las arras del Espíritu, de tomar el manto. Por eso la importancia de la fidelidad, de que ustedes permanezcan fieles, de que honren la unción, aunque su líder parece que no la tuviera. En ese líder que se preocupa por usted hay una unción delegada, hay un poder de Dios delegado. Y si usted lo quiere, tiene que ser fiel con él, tiene que ser constante, tiene que honrarle. Amén. Ya Dios puso su parte. La promesa del Espíritu Santo fue hecha en el libro de Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por eso es que la unción en este tiempo es de fácil acceso. Solo que nuestras limitaciones a veces son las que no nos llevan a acceder a ella. Pero cuando habla de toda carne, quiere decir de fácil acceso. Jesús ya abrió el puente, abrió el atrio, el lugar santo, para que la unción fluyera con libertad sobre nosotros, para que la presencia de Dios trayera libertad sobre nuestras vidas. Él ya puso su parte. En ti está hacer la tuya. Amén. A veces decimos, le he preguntado a personas, oye, ¿cuándo es que ya es tiempo que abra célula, no? Ya estamos como mucho tiempo, ya la sillita está como calientica mucho tiempo. No lo digo por todos, algunos llevan procesos diferentes. Pero hay personas a las que les he comentado que sé que están en la facultad de quizás abrir en su casa con su familia, y me salen con esta joya: es que cuando Dios me ponga el sentir. Yo digo, espérame, yo voy a tomar una foto y enmarco esa frase. Dios no va a poner el sentir de servir, porque el servicio a Dios es un mandamiento comisionado por la boca de Cristo mismo en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios ya puso el mandamiento y puso la responsabilidad de acompañarte a la obra ministerial. Aquí hay una encomienda, usted lo puede ver en la pantalla, una encomienda triple. Es una encomienda misionera, evangelística y pastoral. Cristo dio este mensaje, este mandamiento, no solamente a los 11 apóstoles que estaban delante de él, ni a los 500 discípulos que habían detrás de ellos, sino que en ellos vio representados a cada uno de nosotros, a cada una de las personas durante todas las épocas de la iglesia, durante todas las edades. Fue un mandamiento que trascendió ese momento y ese instante. Fue algo que él comisionó. Por eso se llama la Gran Comisión, porque sigue vigente, sigue activo. Por eso creemos firmemente que el servir a Dios no es un asunto de sensaciones, no es un asunto de sentires. Debe ser un deseo de obedecer al Señor y de tener en cuenta las implicaciones de bendición que esto trae para tu vida. Necesitamos entender eso. Ahora, yo no le voy a decir salga de aquí como loco y hágalo, no. Existen procesos que debemos cumplir. Existen estadios a los que debemos llegar. Pero no te sientas en este momento con temor. Puedes salir el día de hoy a tu casa y ser testimonio en tu propia casa. Cumplir la comisión con los de tu casa. ¿No le has hablado a tu hermano o a tu hermana? Pues es tiempo de que lo hagamos. Es tiempo de que este mandato, este mandamiento no se base solamente en sensaciones o en tiempos o en oportunidades,
porque el ministerio está hecho para que tú vayas por todo el mundo, por donde quiera que tú camines, andes. El Señor va a poner las personas. ¿Qué tienes que poner tú? La disposición. Tú tienes que poner tus días, tu aliento. Hay una canción que dice que te doy mis horas, te doy mis días, te doy mi tiempo. Creo que es de Jesús Adrián Romero. Eso es lo que le tienes que decir a Dios, porque eso es lo que tú tienes que poner. Es una responsabilidad de todos, hermanos. Estamos en un tiempo donde la humanidad está sedienta del evangelio, está sedienta de la palabra. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, escasez. Y es un escenario propicio para que hablamos estos días, para que los predicadores escatológicos del fin, que con cada guerra y con cada situación difícil están acercando la venida del Señor y diciendo el Señor viene. Eso me parece una predicación positiva, pero puede rayar en el oportunismo. Nosotros no nos debemos enfocar en el fin del mundo, debemos enfocarnos en cuál será el destino de tantas almas que Dios nos ha delegado, en la responsabilidad de que tantas personas nos acompañen a la eternidad junto con Cristo, la responsabilidad de que el hermano al que le compartes se siente a tu lado el día de la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar allá? Es nuestra responsabilidad no llegar solos. Invite a alguien a la cena de las bodas del Cordero. No vaya a comer solo allá, hermano. No llegué el que le predicó, me cojo el plato de él. No. Tiene la responsabilidad, repita conmigo, yo tengo la responsabilidad de llevar a alguien conmigo a la cena de las bodas del Cordero. No puedo llegar solo allá. Tengo ese deber. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Asimismo, Dios dio la sanidad. La sanidad gravita sobre nuestras vidas. La medida de fe, el dunamis, el poder de los milagros está sobre ti. Pero tú tienes que moverte a buscarlo. Es importantísimo que nosotros entendamos de que el movimiento produce fe. El poder está de una manera pasiva, pero la fe y el andar y el mover del hombre quedan en una explosión. O sea que cuando tú caminas, cuando tú crees, cuando tú te acercas al poder, crea una explosión. El detonante está en ti. Dios pone la carga, tú pones la mecha, tú pones la chispa. Pero a veces creemos de que eso va a explotar solo y no es así. Todo combustible necesita una reacción, necesita algo que lo active, necesita un detonante. Dios da la sanidad, mas tú debes buscarla. Mateo 9:19, la mujer con el flujo de sangre. ¿De qué habla que la mujer? Vamos a leerlo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo muestra la perspectiva final del acontecimiento. Lucas habla de todo el desarrollo de la situación, lo hace más descriptivo. El libro de Lucas es más descriptivo. Dice: hacía 12 años padecía, gastó todo lo que tenía en médicos, no le quedaban absolutamente nada. Se acercó furtivamente por detrás de él y tocó el borde de su manto. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y el Señor y los discípulos dijeron: pues, Señor, la multitud te apretuja, te asfixia. ¿Cómo dices quién te ha tocado? Él dice: pues que me tocó alguien, porque poder salió de mí. Y volteó y la miró y dijo estas palabras: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. A mí me impresiona la gallardía, la valentía de la mujer con el flujo de sangre. Llamémosla que se llamaba Josefa, para no ofender a nadie. Pero esta mujer tuvo algo que me impresionó. Ella tenía sobre sí una condición que la excluía de la vida social en Israel. Para los que ya conocen el pasaje y que muchas veces por muchos pastores ha sido explicado,
las personas con flujo de sangre, las mujeres eran inmundas de manera constante. Pero ella no se fijó en su limitación, sino en la fe, en el objetivo, en el frente donde estaba el maestro. El maestro pudo haber estado a 200 metros rodeado de gente, pero ella se escabulló. Ella se escabullía por los lados, por los costados, teniendo cuidado de no tocar a nadie, so pena de que la lapidaran. O sea, el castigo era la exclusión o la lapidación por hacer inmundo al resto del pueblo. Entonces la mujer se metió por entre las personas, caminó furtivamente, caminaba, se escabullía. Ustedes imagínense el episodio, una mujer con su debilidad, a punto de morirse. Ella dijo: o me mata la gente o me mata la enfermedad. Tengo dos opciones: me dejo morir por la enfermedad, me matan las personas, o la opción que quizás nadie esperaba era ir al médico perfecto a recibir su sanidad. Pero ese atrevimiento tuvo una recompensa, tuvo algo impactante, algo poderoso, surtió un efecto glorioso en la vida de ella. Y sabemos de que finalmente la mujer fue sana. Y con esto yo le quiero decir algo: usted que trae una dolencia, al final vamos a orar por su dolencia y Dios le va a sanar. ¿Saben por qué? Porque Cristo no solamente cortó el flujo de sangre, sino que secó la fuente. Jesús no se pone con cosas medias. Él hace y cumple la promesa, haciendo que la enfermedad sea cortada de manera definitiva. Cortó de tres formas y venció sobre esa enfermedad de tres formas. Le devolvió la honra y le devolvió la vida social a la mujer. Le devolvió su derecho a existir, su derecho a ser parte del pueblo, su derecho a adorar en el templo. Eso no lo vemos. Le devolvió su capacidad financiera, porque todo lo había perdido, porque no podía ni trabajar. Y lo más importante, le devolvió su salud, porque la fuente se secó y ella pudo levantarse y decir: gracias, Señor, fui libre. Así que esa fuente de enfermedad en ti hoy se va a secar. Tú tienes que caminar aquí cuando llamemos al frente, y el Señor va a tomar tu enfermedad y te va a hacer libre. ¿Cuántos lo creen? Que hoy es un día de libertad, hoy es un día de sanidad. Seguimos creyendo que los milagros son realidad en esta casa. Nunca hemos dejado de creer que Dios sana, que Dios liberta, que Dios puede quitar el cáncer, los miomas, las dificultades renales, estomacales. Porque nuestra parte es caminar, es buscar el milagro, es tocar el borde del manto del Señor hasta que sea hecho. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y ya con esto finalizo, con esto terminamos este tiempo especial. Hay otros asuntos que Dios hace. A mí en particular me llama mucho la atención cuando dice que Dios nos sustenta, ¿no? Hay una parte donde habla de que miremos cómo las aves del cielo nos recogen en graneros y nuestro Padre Celestial las sustenta. Y cómo los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y ni siquiera un Salomón con toda su majestad fue vestido de esa forma. Claro que sí, Dios sustenta, pero también nos manda a trabajar. No podemos ser cristianos lirios que ni trabajan ni hilan. Ojo con eso. Necesitamos entonces, tenemos el deber de trabajar, de sustentar a nuestra familia. A lo que se compromete Dios es a bendecir la obra de tus manos, a que prospere todo lo que emprendas, a que todo lo que tú hagas para sustentar tu casa sea bendecido, sea prosperado, que sobre, que abunde, pero teniendo tú la responsabilidad de trabajar. Así pues, que Dios abre la puerta, Dios abre la puerta de bendición. Tú entras por ella, tú haces el esfuerzo, tú haces el trabajo. Pero créeme que si trabajas bajo esta premisa, haciendo las cosas como para el Señor, tus negocios serán una bendición. Yo en el nombre de Jesús hoy suelto sobre esta congregación bendición.
para que si ha habido escasez, para que si los negocios han estado flojos, hoy se desaten en el nombre del Señor Jesucristo, para que el fruto de tu trabajo reciba bendición, para que puedas ver cómo tu casa prospera, tus hijos tienen buenas cosas, para que el trabajo no sea doloroso, para que tu billetera no mantenga vacía. Este es un tiempo de recibir bendición en esta casa. No viene de parte de mí, no me mire a mí. El Señor mismo lo ha prometido y lo va a cumplir en esta semana. Tu negocio, diga, mi negocio es una bendición. El fruto de mi trabajo es una bendición. Lo que hacen mis manos es una bendición. Yo puedo ver manifestada tu gloria, Señor, en todo lo que hago. Tú eres un Dios poderoso. Gracias te damos en esta hora por eso, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres glorioso, amado Rey, porque tú estás sustentando, Señor bendito, a cada persona que está aquí presente. Yo quiero que usted se ponga. Carismática al mundo, donde los milagros son realidad.